miembro superior e inferior. Esperen que pongo pantalla total. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy, a ver, que no me pasa, es bloqueo nervio supraescapular, bloqueo braquial cutáneo interno o intercostobraquial, bloqueo nervio mediano cubital y radial, tanto a nivel de muñeca, antebrazo, codo y brazo, bloqueo de nervios digitales, bloqueo de los nervios intermetacarpianos y bloqueo de tobillo. Son estos temas los que vamos a charlar porque los demás bloqueos de nervios periféricos ya se fueron viendo en las otras clases. Un tema sencillo, pero importante para conocer el anestesiólogo, ya que tiene varios beneficios comparado con otras técnicas analgésicas y anestésicas. Importante también para el paciente, ya que disminuye la incidencia de síndromes dolorosos crónicos post-cirugía, por lo que permite una mejor calidad de vida, de gran utilidad como analgesia postoperatoria, menor estancia hospitalaria, reducción del costo, pocos efectos adversos comparados a otras técnicas analgésicas y facilita una mejor rehabilitación después de la cirugía. Dentro del miembro superior, las indicaciones: cirugía de síndrome del túnel carpiano, una cirugía de bastante frecuencia en traumatología, cirugía de los dedos, cirugía menor de la mano, incluso muchas veces realizadas por el cirujano en forma ambulatoria. Cuando la cirugía abarca ambas extremidades superiores y no podemos hacer un bloqueo supraclavicular, por ejemplo, de ambos miembros, cuando la cirugía se limita al área inervada por un solo nervio, o como complementos de bloqueos proximales del plexo braquial, cuando alguno de esos nervios no fueron bloqueados eficientemente, se puede hacer un refuerzo a nivel periférico. Bueno, un pequeño repaso de plexo braquial, no me voy a detener mucho en esto, porque es un tema que ya vimos, simplemente nombrar las ramas terminales del plexo braquial. Tenemos el músculo cutáneo, nervio axilar, nervio radial, nervio mediano y nervio cubital. El músculo cutáneo, que sale de C5 y C6, que forman el tronco superior, y da dos fascículos, uno lateral y otro medial, donde la rama medial va a dar la rama radial del nervio mediano, y la lateral, nervio músculo cutáneo. Después, tanto el axilar como el radial sale de las ramas posteriores, de los troncos primario, secundario superior, medio e inferior del plexo braquial, y después tenemos al nervio cubital, que sale de C7, C8 y D1, o T1. Bueno, y después nervios importantes que vamos a ver, colaterales, supraescapular, y el braquial cutáneo interno. La inervación sensitiva va a estar dada tanto por ramas terminales como por ramas colaterales del plexo braquial. Todo lo que es la región interna está dada por el nervio cutáneo medial del antebrazo y del brazo, en la región posterior por el nervio radial. El nervio axilar va a inervar parte de lo que es el hombro también está inervado por el nervio supraescapular, que ya lo vamos a ver, el 70% del hombro está inervado por el supraescapular, y después tenemos al nervio músculo cutáneo y la mano, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y posterior dijimos, radial, axilar, y todo lo que es músculo cutáneo del brazo y del antebrazo. Bueno, lo que es el nervio supraescapular sale de las ramas C5 y C6. Tiene una inervación tanto sensitiva como motora. Sensitiva va a inervar la región posterior y superior de la articulación y cápsula del hombro, todo lo que es la articulación glenohumeral, acromio clavicular, periósteo y tendones de la escápula. Y después, a nivel motor, da su inervación a los músculos supraespinoso, infraespinoso y parte del redondo menor. Entonces, un nervio importante, ya que tiene una gran inervación a nivel del hombro, 70%. Sus indicaciones en cirugía de hombro, sobre todo por vías de accesos posteriores, cuando hay un fracaso o una contraindicación del bloqueo interescalénico,
También se utiliza para tratamiento de dolores de hombro o manguito rotador. Y en cirugía de cadera, importante por la posición del paciente. Cuando está en decúbito lateral, puede ser muy molesto, así que se puede hacer un bloqueo a nivel supraescapular y va a favorecer mucho la posición. Bueno, entonces una vez que sale de C5 y C6, cruza todo lo que es el triángulo posterior profundo del cuello, se dirige por debajo del músculo homoioideo y atraviesa la escotadura supraescapular, por arriba, el ligamento transverso superior, y va a dirigirse a los músculos infraespinoso, supraespinoso y redondo menor para dar su inervación motora. Bueno, acá hay una imagen un poquito más ampliada, dando todo lo que es la inervación a la cápsula articular y la articulación glenohumeral. Bueno, los materiales son bastante similares a los que usamos en todos los bloqueos: guantes estériles, sonda lineal de alta frecuencia, agujas cortas de 5 centímetros y el anestésico local, que suele bastar con 8 a 10 mililitros, y podemos utilizar ropivacaína al 0,2% o bupivacaína al 0,25%. También algunos utilizan corticoides, sobre todo en lo que es el tratamiento del dolor. La posición. El paciente se va a ubicar sentado con los brazos hacia adelante, como vemos acá, y la sonda paralela a la escápula y al acromio. Se puede entrar en plano o fuera de plano, y eso va a depender de la experiencia del anestesiólogo. Acá, bueno, entrando en plano. Si se entran fuera de plano, puede ser un poco más molesto para el paciente porque se atraviesan todos los músculos, y entrando en plano es más fácil. Bueno, lo que vamos a encontrar ni bien insertamos la aguja es el tejido celular subcutáneo, por debajo el músculo trapecio, por debajo el músculo supraespinoso, y por debajo encontramos la arteria supraescapular, que muchas veces no es visible porque suele ser pequeña. Si contamos con Doppler sería una buena elección. Por debajo tenemos la escotadura escapular y por debajo el nervio. O sea, el nervio se encuentra por debajo de la arteria, de la escotadura escapular, y por encima del ligamento transverso superior. Bueno, y acá vemos cómo, acá estaría el nervio, en esta imagen, y acá se inyecta el anestésico local bañando todo lo que es el nervio. ¿Qué contraindicaciones tiene este bloqueo? No tiene ninguna contraindicación particular, sí las que son para la mayoría de los bloqueos. La negativa del paciente, coagulopatías severas, infección en la zona de punción, alergia a los fármacos empleados, anestésicos locales o corticoides. Las complicaciones. Reacción vagal en el momento de la punción, por eso es importante un monitoreo, como en todos los bloqueos, principalmente una oximetría y un monitoreo de la frecuencia cardíaca. Picor y escozor y enrojecimiento de la zona. Punción de la arteria supraescapular. Esto lo evitamos teniendo una imagen Doppler, si es posible. Y neumotórax, que si bien es un bajo porcentaje, del 1 al 2%, no es despreciable. Y casi siempre está en relación con avance demasiado profundo y anterior de la aguja, al pasar por la escotadura supraescapular y penetrar en la pleura. Bueno. Después tenemos el bloqueo de los nervios intercostobraquial y accesorio al braquial cutáneo interno. Es un abordaje bastante sencillo, pero importante conocerlo porque muchas veces nos puede dar dolor de cabeza cuando hacemos un bloqueo supraclavicular y el cirujano usa manguito, y a veces al no bloquearse puede ser bastante molesto para el paciente. El accesorio del braquial cutáneo interno, que sale de C8 y T1, se anastomosa con el segundo nervio intercostal, que sale de T2, y forma el intercosto braquial. Y esto va a dar inervación sensitiva a lo que es la cara medial del brazo, así como el piso de la axila. Entonces, no se sabe bien si el dolor
es por el torniquete o por la isquemia tisular. Pero de todas formas, es molesto, bueno, y es importante conocer su bloqueo. Bueno, acá tenemos la imagen de cómo sale el nervio. Tenemos el nervio cutáneo medial del brazo, rama colateral del plexo braquial, que al anastomosarse con el segundo nervio intercostal, que sale de T2, forma el intercosto braquial. Entonces, inyectamos con el brazo 90% de aducción, así como realizamos el bloqueo axilar. Se bloquean inyectando con 4 mililitros de anestésico local sería suficiente, y una infiltración subcutánea de 4 centímetros, partiendo del borde inferior de la arteria, hacia dirección medial. Y con eso bastará para bloquear a todo el nervio. También se puede hacer con ecógrafo. Es un bloqueo bastante sencillo, pero si contamos con el ecógrafo, donde hicimos el plexo supraclavicular, también se puede ver. Y después tenemos los bloqueos del nervio mediano, cubital y radial, que vamos a bloquear ya sea de la muñeca, antebrazo y codo. Este también se puede hacer en plano o fuera de plano, dependiendo del operador. Agujas cortas de 5 centímetros, igual que el anterior, y el volumen del anestésico local, entre 3 a 4 mililitros del anestésico, van a ser suficientes hasta que nos permitan visualizar toda la distribución alrededor del nervio. Si usamos procedimientos cortos, con lidocaína al 2% es suficiente, y si no, más prolongados, bupivacaína de 0,375 a 0,5%, o ropivacaína de 0,5 al 0,75%. Bueno, nervio mediano. A nivel de la muñeca. A nivel de la muñeca podemos tener el inconveniente de su similitud con los tendones, entonces es muy importante seguirlo hacia cefálico, hacia el codo, y ver, además hacia el codo, se divide de los tendones y se ve en una forma única. En cambio, más a nivel de la muñeca, se ve entre medio de estos dos tendones. Acá vemos cómo tenemos el nervio mediano junto con los tendones. Este es un corte transversal a nivel de la muñeca. Entonces lo seguimos hacia cefálico y vemos cómo se va dividiendo y separando de estos. Puede que todavía siga a nivel del antebrazo en relación con los tendones, entonces nos dirigimos más hacia el codo. Lo que tiene el nervio mediano es que tiene anisotropía pronunciada, entonces con una inclinación leve del transductor podemos ver que parezca o más brillante, es decir, más contraste, o más oscura, menos contraste con respecto al fondo. Una forma también para diferenciarlo. Acá tenemos el nervio mediano y el tendón flexor común superficial. Inyectamos el anestésico alrededor del mismo. Esta es una imagen donde lo vemos más a nivel del antebrazo, acá lo vemos solo, separado de los tendones. Esta es una típica imagen, donde lo vemos bien redondeado y precogénico, como con unos haces laterales. A nivel del codo es un poco más fácil su visualización, generalmente lo vemos alrededor de la arteria braquial, acá tenemos la arteria braquial, y el nervio mediano, que tiene una imagen bastante típica en panal de abeja. Esta es una imagen mucho más fácil de diferenciar. Siempre va a estar medial a la arteria braquial. Recordamos que el nervio mediano se encuentra a nivel del brazo, bien interno, por la corredera bicipital interna. La sonda se coloca transversal al eje de longitud del brazo, en lo que es la unión del tercio interno con el tercio medio del pliegue del codo. Después tenemos el nervio radial, que a nivel del codo se va a ubicar contrario a lo que es el nervio mediano, en la corredera bicipital externa. Entonces, se localiza lateral al tendón del bíceps entre el supinador largo y o braquial radial. Y bueno, como dije, va a ser externo, entonces, entre su tercio externo y transversal al eje longitudinal del brazo.
Acá vemos la sonda paralela al eje transversal entre el tercio externo y el tercio medio. Acá ubicaríamos la sonda para ubicar al nervio mediano. Tenemos el radio y por encima al nervio radial. Entonces inyectamos el anestésico local todo alrededor del nervio. A nivel del brazo, se encuentra en la cara lateral del brazo en su tercio distal. Es más fácil de bloquear el nervio radial a nivel del brazo porque se encuentra como un tronco único. En cambio, una vez que pasa por el codo, se divide en sus ramas superficial y profunda y se hace un poco más difícil su visualización. Así que si queremos asegurarnos, a veces es mucho mejor bloquearlo más hacia arriba, antes de dividirse. Bueno, acá ubicamos la sonda por encima del pliegue del codo y vemos también el radio y por encima al nervio radial, como un tronco único. El nervio cubital. El nervio cubital tiene una localización mucho más superficial, pasa por el canal epitróqueo olecraniano y a veces se nos dificulta su visualización por la cantidad de huesos que hay que hace difícil colocar la sonda. Por eso habría que buscarlo por encima de este canal. Entonces, localizamos el canal epitróqueo olecraniano y situamos la sonda por encima, también transversal al eje longitudinal del brazo. Acá vemos cómo colocamos la sonda, el paciente en la misma ubicación que para hacer el plexo, para hacer el axilar, y vemos cómo el cubital se encuentra arriba. Este está bastante definido. Ahora vamos a ver un videito que nos muestra al bloqueo de todos estos nervios y cómo los seguimos en todo su trayecto. Otro abordaje es el medio humeral. Vamos a ver una imagen bastante parecida a lo que es el axilar, al bloqueo axilar, pero bueno, esto es un abordaje medio humeral. La localización de este nivel muchas veces lo hacemos por seguimiento de los mismos desde el nivel axilar. Entonces es una imagen bastante parecida que vemos en el axilar, donde tenemos el nervio mediano, el cubital, el radial, el músculo cutáneo, húmero y radial. Y acá podemos bloquear los nervios directamente, mediano, cubital y radial. En cambio el axilar, la sonda la ubicamos más a nivel del hueco axilar. Contraindicaciones, los mismos que para los anteriores. Complicaciones, un bloqueo fallido, inyección vascular inadvertida, infección, daño de los nervios, que puede ser consecuencia de un traumatismo directo, hematoma o altas concentraciones del anestésico local, o un compartimental, por el poco espacio que hay y el aumento del volumen del anestésico local. Por eso 4 mililitros por nervio serían suficientes. Y ahora vamos a ver un videito. A ver. No. ¿Cómo hago por ir para atrás? Este videito va a describir el recorrido de los nervios en todo.
Bueno, entonces es importante seguirlos en todo su trayecto. Una imagen sola no nos va a dar mucha información, pero si seguimos el nervio en todo su trayecto y conocemos la anatomía, se nos va a hacer mucho más fácil realizar el mismo. Bueno, por otro lado tenemos los bloqueos digitales. También es un bloqueo bastante sencillo, que no se utiliza ecógrafo. Muchas veces es realizado por el mismo cirujano, en forma ambulatoria, pero bueno, es importante conocerlo porque lo podemos realizar también en quirófano. Tanto en lesiones de los dedos, laceraciones, desbridamiento de heridas, panadillos, cuerpos extraños, patología de la uña, traumatismo o reconstrucción individual de los dedos, complemento de un bloqueo braquial parcial y control de dolor en amputaciones traumáticas. Bueno, acá también, a modo de repaso, todo lo que es la inervación de la mano. Tenemos la mano en lo que es la región palmar, está dada por, del primero al cuarto dedo, por el nervio mediano, exceptuando la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo, que está inervado por el nervio cubital. Y todo lo que es la región dorsal de la mano está inervado desde el primero al cuarto dedo, exceptuando las falanges distales del primero, el segundo, del segundo, el tercero y el cuarto, por el mediano, y las falanges distales del segundo, el tercero y el cuarto por el nervio mediano. Y después tenemos la inervación por parte del cubital de la mitad del cuarto y del quinto dedo. Bueno, los nervios digitales tienen dos ramas, una rama palmar y una rama dorsal. Todo lo que es la rama palmar, los vamos a ver acá, que se originan, o sea, se ven en hora 10 y en hora... En hora 10 y en hora 12. Acá está. Y en hora 2, y después tenemos la que es palmar en hora 5 y en hora 7. Perdón, acá, palmar. 5, 5 y 7, y 2 y 10. Bueno, para realizar este bloqueo tenemos que ir de profundo a superficial. Inyectamos 1 mililitro más o menos del anestésico local, se puede utilizar lidocaína al 1% o al 2%, hacia profundo, y a medida que vamos retirando la aguja, colocamos una roncha subcutánea a lo largo de la cara lateral. Y así bloqueamos las dos ramas. El total del volumen no debe superar los 4 mililitros, debido a que es un espacio chico y puede comprimir los vasos digitales. Importante no usar vasoconstrictores. Los vasoconstrictores a este nivel están contraindicados, ya que tienen una pobre irrigación terminal. Entonces, acá vemos cómo tenemos las dos ramas de los nervios digitales, inyectamos de profundo y vamos retirando la aguja y hacemos una roncha subcutánea. Con esto ya quedarían bloqueados los nervios digitales. Y después tenemos el bloqueo intermetacarpiano, que es bastante similar al anterior, solamente que lo que bloqueamos es a nivel del metacarpo. Se emplea para las reparaciones complejas de los dedos y para reducir fracturas. Bueno, anestésico local, se inyecta en la base del dedo para bloquear los nervios a su paso entre los metacarpianos, igual que el anterior. 1 a 2 mililitros, más o menos, y anestesia los dedos adyacentes. Es decir, que si nosotros queremos bloquear, ahora les muestro una imagen, si nosotros queremos bloquear el dedo índice, por ejemplo, inyectamos en esta zona y en esta zona. Es decir, que para bloquear un dedo tenemos que inyectar a ambos lados el anestésico. Y por último tenemos lo que es bloqueo de tobillo. El bloqueo de tobillo también es un tema interesante, bastante importante, que se puede utilizar tanto como técnica anestésica única en cirugía de pie y no hacer una anestesia raquídea, o como analgesia del posoperatorio. El tobillo tiene una inervación de 5 nervios, que ahora los vamos a ver,
Bueno, también puede ser ausencia de bloqueo motor por encima del tobillo, eso es importante, entonces va a facilitar una rápida movilización del paciente. En cambio, en una anestesia raquídea capaz que el paciente se tiene que quedar internado, y esto facilita la rápida recuperación del paciente, o también cuando se requieren procedimientos bilaterales. Y como alternativa en pacientes que tengan grandes morbilidades, tanto cardíacas como pulmonar, y no queremos someterlo a una anestesia raquídea o general. Además de que disminuimos la dosis de analgesia endovenosa. Bueno, la inervación del pie estaba por 5 nervios, como dije, que son el nervio safeno o safeno interno, el nervio sural o safeno externo, el peroneo profundo o tibial anterior, peroneo superficial o músculo cutáneo, bueno, y tibial posterior que tiene sus ramas calcáneo y plantar. Todos son ramas del ciático menos el safeno, que es rama del femoral. Bueno, tibial posterior. El tibial posterior va a dar todo lo que es la inervación, o sea, la sensibilidad de lo que es la planta y el talón, y da sus ramas medial, lateral y calcánea. Entonces, la rodilla flexionada y la cadera en rotación externa, ubicamos la sonda de manera transversal entre el malleolo medial y el tendón de Aquiles, como vemos acá en la imagen. Este bloqueo se puede realizar, yo lo describo con ecógrafo, porque capaz que bueno, es lo que más vemos, pero también es muy fácil de hacer sin ecógrafo. Bueno, a este nivel vemos que el nervio tibial posterior se va a ubicar por detrás de la arteria tibial posterior. Entonces tenemos, esto es el malleolo medial, este es el tendón flexor largo del hallux, y lo vamos a ver cercano a las venas y la arteria tibial posterior. Lo mismo, si tenemos Doppler, podemos utilizarlo. Y inyectamos anestésico local alrededor del mismo. Entonces se va a encontrar adyacente a la arteria tibial posterior. El peroneo superficial, que es rama del peroneo común, surge a nivel del cuello del peroné y desciende por todo lo que es el compartimento lateral de la pierna, y va a dar sensibilidad a lo que es el dorso del pie y de los dedos. Este es al contrario del anterior, entonces el paciente se va a originar en lo que es la cadera, se va a ubicar con la cadera en rotación interna, y se ubica el transductor en orientación transversa en el tercio inferior de la cara lateral de la pierna. Bueno, y acá tenemos al nervio peroneo superficial. Este es el peroneo largo, bueno, peroneo, esto es medial y esto es lateral. Esto es el extensor largo del dedo. Entonces vamos a ver cómo se ubica entre el peroneo largo y el extensor largo de los dedos. En este punto se divide en nervios cutáneo intermedio dorsal y medial, que inervan lo que es el dorso del pie. El peroneo profundo da todo lo que es la sensibilidad a la región entre el primero y el segundo dedo, cara lateral del primer dedo y cara medial del segundo. Ubicamos el transductor transversal al nivel de la región intermalleolar, donde se visualiza la arteria tibial anterior como principal referencia anatómica. Este es un poco más fácil de realizar porque tenemos la referencia de la arteria tibial anterior, y solo rodeando la arteria con anestésico local es suficiente para el bloqueo del nervio. Acá vemos la arteria tibial anterior, el nervio peroneo profundo al lado de la misma. Esto es medial, esto es lateral y esto es el extensor largo del dedo. Y así ubicamos la sonda en la región intermalleolar. Luego tenemos el nervio sural. El nervio sural o nervio safeno externo va a estar en lo que es la región externa de la pierna y da toda la sensibilidad a la cara lateral del talón y puede llegar hasta la cara lateral del quinto dedo. El paciente va a flexionarse en rotación, con la cadera en rotación interna,
y el transductor se aloja de manera transversal en el espacio entre el malleolo lateral y el tendón de Aquiles. Bueno, y vamos a observar una imagen hiperecóica lateral a la vena safena menor en el mismo plano subcutáneo. Ahora vamos a ver que si no es posible visualizarlo, se puede ubicar la vaina peronea, como vemos acá. Vena safena menor, vaina peronea, peroné, esto es anterior y esto es posterior. Por debajo estaría el nervio sural. A veces no es fácil de visualizar la vena safena, entonces lo que se puede realizar es un torniquete en el tercio superior de la pierna que va a ayudar a distender la vena y así visualizar mejor el nervio sural, que en realidad lo vamos a encontrar por debajo de la vena. Y por último, el nervio safeno, que como dije, es el único nervio que es rama terminal del nervio femoral, siendo las demás ramas del nervio ciático. Brinda inervación sensitiva, es el único que es sensitivo, a lo que es medial del tobillo y del talón. Entonces, el paciente con rotación externa de la cadera y el transductor medial se coloca proximal al malleolo medial. Bueno, el nervio safeno entonces puede observarse como una pequeña estructura hiperecóica superficial y posterior a la vena safena mayor. Una imagen bastante similar a la anterior, pero del otro lado, ¿no? Anterior, posterior, vena safena menor, y por lado el nervio safeno. Acá lo mismo, también se puede colocar un torniquete y distender la vena. Y se inyecta anestésico local por al lado del mismo. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Un transductor lineal, lo mismo que el anterior, agujas cortas de 5 centímetros, o hipodérmicas, de 25 a 27. La técnica puede ser por fuera o por dentro del plano, lo mismo que siempre, está basada en la experiencia del operador. 5 mililitros por cada nervio, excepto el nervio tibial, en el cual se puede utilizar un volumen un poco mayor, ya que es de mayor tamaño. O sea que en total de 30 a 40 mililitros para todos los nervios. Lidocaína al 2%, cinepromifina, esto es lo mismo, no se debería utilizar vasoconstrictores. Bupivacaína al 0,5%, ropivacaína al 1% o lidocaína al 1%, o sea, se puede hacer una mezcla directamente de lidocaína al 1% con bupi al 0,25 o lido al 1% con ropi al 0,5%, con un total de 40 mililitros de solución. Bueno, y para las complicaciones, la infección, el hematoma, por inyectar en unas zonas cercanas a los vasos, punción vascular, así que evitar pinchar la vena safena o la arteria tibial a la altura del malleolo medial, siempre aspirando, y la lesión nerviosa. Por eso es importante no inyectar cuando el paciente manifiesta dolor o requiera alta presión para el depósito anestésico local. Bueno, y para finalizar, unas conclusiones. Este bloqueo es un bloqueo que puede ser bastante molesto para el paciente, ya que estamos haciendo el bloqueo de 5 nervios por separado, entonces los múltiples pinchazos pueden ser bastante molestos, importante una adecuada premedicación. El tiempo de latencia, más o menos de 15 minutos, esto va a depender de la concentración y el tipo de anestésico local que estemos utilizando. Es una técnica sencilla de realizar y le brinda al paciente una excelente anestesia y sobre todo analgesia postquirúrgica, ya que la cirugía de tobillo puede ser muy dolorosa en el postoperatorio. Y bueno, manejo ambulatorio con muy bajas complicaciones y grandes beneficios para el paciente y el equipo quirúrgico. Listo. Es una clase bastante corta, pero importante saber el manejo de todos estos nervios. Muy bien, Eve, muchas gracias. No sé... Eve, muy bien. Bárbaro, gracias, Guillem. Bien, Eve, muy bien. Gracias. Se llama Eve. No sé si Guille, Raúl, Mauro quieren agregar algo.
¿Algo diferente que hagan en la clínica? Faltó un Yo bloqueo. puedo, ¿querés que te, Perdón. más o menos, te puedo contar algo con respecto a una de las últimas cosas que dijiste, que es muy importante, el tema de confort del paciente? Todos los bloqueos que dijiste, sobre todo los digitales, ya sea en mano o en pie, son muy molestos, dolorosos. En consecuencia, una buena premedicación, inclusive una sedación con cierta intensidad, cosa de que el paciente no sufra en ese sentido. Nosotros usamos bastante los bloqueos, vamos a dividir, imagínate en mano, los bloqueos digitales los usamos bastante, los hacemos nosotros, y habitualmente ¿para qué? Para mallet finger o para amputaciones de falanges, básicamente está muy limitado, pero bueno, son bloqueos rápidos, efectivos, con un índice de éxito de un 100%. Habitualmente hacemos la técnica como lo dijiste, y si no, lo que hacemos es por vía palmar, en donde estaría la articulación metacarpofalángica. De los 4 primeros dedos no hablamos del pulgar, o sea, Sí, de lo los vi 4 también. últimos. No hablamos del pulgar, hacemos una punción en la articulación, nos dirigimos hacia, como si fuera emplomada, 1 milímetro, porque no tenés mucho espacio tampoco. Hacemos mover el dedo del paciente que vamos a anestesiar, y como está ahí en la articulación, el dedo se mueve la aguja como si fuera un péndulo, ¿tá? De arriba hacia abajo, el cabezal de la aguja, lo vemos mover, y ahí inyectamos una pequeña dosis de medicamento, que puede ser ya sea o ropivacaína directamente, o lidocaína y ropivacaína, siempre sin epinefrina, como dijiste. Y desde ahí mismo, desde esa punción, lo podés hacer con eso, la cirugía se puede hacer con eso, poniendo 1 o 2 mililitros nada más, o si no, desde ahí mismo, con esa misma punción, dirigirse hacia los laterales también del dedo, como dijiste recién, ¿no? Entonces, de esa manera te asegurás un éxito sí o sí. Y ya te digo que es utilizado más que nada para determinadas prácticas, pero que son muy comunes en la traumatología. Inclusive ya te digo, amputaciones de falanges, amputaciones de dedos, colocaciones de placas o de microplacas en algunas fracturas de falanges conminutas. Y después en lo que es en pie, en pie solemos hacer más que nada anestesia del hallux para lo que son las uñas encarnadas, que es lo único que hacemos, también con una sedación, ¿no? Cuando la obra social lo autoriza, o cuando el paciente viene así, porque muchas veces, como dijiste también, el cirujano es quien lo hace, pero en nuestro caso, como son bastante vagos, dejan que nosotros le hagamos la anestesia. Entonces, sí, lo hacemos de la misma manera, hacia la profundidad, entramos por vía lateral hacia la profundidad, quizás con tratar de hacer una única inyección, ¿no? Entrando en el dorso de lo que sería el hallux, y yéndose hacia los costados, dirigiendo la aguja hacia los costados, hasta abajo, y si no, vamos a los superficiales por un lado, y después, una vez que los tenemos anestesiados, por la parte, por plantar del hallux, hacemos una u otra inyección, y que ya no duele tanto, no molesta tanto, y ahí le infiltramos también hacia los lados. El bloqueo del tobillo lo hemos hecho durante muchos años con referencias anatómicas, con mucho éxito, inclusive para grandes amputaciones. Yo me acuerdo que en una época trabajábamos con pacientes añosos, y era común, lamentablemente, la amputación de pie en diabéticos o en pacientes con insuficiencias vasculares graves, ¿no? Y empezábamos habitualmente con amputaciones de los dedos, que es lo más común. Y con simplemente esa anestesia, a bloqueo del tobillo, lográbamos, con referencias anatómicas, lográbamos poder hacer una buena anestesia muy efectiva.
Después, cuando se apareció la ecografía, los hicimos con ecografía. Vimos algún tipo de mejoría. Yo creo que no tuvimos más éxito, creo que fue lo mismo, pero un poco mejor. No siempre es fácil ver los nervios a ese nivel, también lo dijiste, y muchas veces es intuitiva la cosa. Hoy en Capaz es día más lo fácil usamos. hacerlo por referencia anatómica. Para mí sí, pero bueno, es porque soy más viejo, porque tengo por ahí la práctica de hacerlo de esa otra manera. Pero habitualmente tenés éxito con referencias anatómicas. Después, en los siglos de la latencia, hay de 15, te diría que a media hora a veces, ¿no? De latencia tienen un bloqueo hecho en el tobillo. Y también es molesto por los pinchazos que vos dijiste, ¿no? Es incómodo para el paciente. Si ustedes se ponen a ver, hoy en día se hacen para procedimientos en el pie, sobre todo para hallux, bueno, o para fracturas de metatarsianos, o la cirugía de pie, hoy ha cambiado mucho y está cada vez, no sé, más perfeccionista, ¿no? Antes eran menos laboriosas, hoy en día los cirujanos traumatólogos especializados en pie hacen cosas maravillosas, pies que parecen realmente muy estropeados, los dejan en unas condiciones realmente muy, muy buenas, y no solamente vistas en el momento, sino vistas a posteriori, logrando una funcionalidad perfecta de un pie muy dañado. Pero bueno, es una cirugía muy dolorosa también, y en base a cuanto más osteotomías le van a hacer, más dolor va a tener el paciente. He visto con éxito haciendo ropivacaína de 7,5 miligramos por mililitro o de 10 miligramos por mililitro. No hemos probado de 2 miligramos realmente, ¿no? Con mucho éxito, con un bloqueo de 24 horas posteriori de bloqueo efectivo del paciente, sin nada de dolor, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Después, dentro de los bloqueos que dijiste, por ahí al comienzo, cuando hablaste del bloqueo del cutáneo lateral a nivel del antebrazo o el intercosto braquial, cuando hacemos codo, habitualmente hacemos un supraclavicular, ya sea desde una bursitis hasta una fractura doble écrano, o la colocación de clavijas o placas en codo, o inclusive hasta resecciones de cúpulas radiales, bueno, toda la cirugía que puede ser en codo. Hay un momento que teníamos dificultades, te hablo de eso de hace 3 años más o menos, que había en algunos casos, como se te escapa muchas veces al supraclavicular, cuando hacían piel el paciente denotaba que estaban trabajando ahí o que iban a trabajar ahí. El paciente lo denotaba como dolor, algunos te decían que era ardor, otros que notaban como cosquilleo, pero bueno, era una realidad, el paciente se daba cuenta que lo estaban cortando con el bisturí. No tenían problemas con la isquemia en ese momento, pero sí, y bueno, lo hemos logrado por ahí haciendo una inyección, o hacer la inyección arriba, en la axila, donde lo viste en forma subcutánea, y hacia medial, o si no, en el dorso, en la parte lateral del antebrazo, le hacemos por vía subcutánea, le ponemos entre 5 y 10 mililitros en forma subcutánea, y con eso desaparecieron todos esos problemas. Lo que nos animó también incluso en una época el tema de tener en el codo específicamente ese tipo de molestia en algunos pacientes, hacía que los pacientes, como iban en decúbito prono, no le hacíamos anestesia general, porque no lo podíamos sedar en ese momento en decúbito prono como queríamos hacerlo, o mantenerlo dormido, entonces terminaba con una anestesia general. Y ya te digo que desde hace tiempo que estamos practicando eso y no necesitamos en ninguno, lo hacemos en decúbito prono, con una simple sedación, no una sedación profunda, una sedación convencional, y no hemos tenido problemas de dolor. Por ahora vamos bien en ese sentido. Tendríamos que verlo, seguramente con más de uno de ustedes lo hemos visto, lo hemos hecho, y yo creo que eso es una buena forma para tener
un poco más de éxito en ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo se lo hago al 100%, no averiguo, no espero que tenga o no tenga algún tipo de manifestación. Lo hago sí o sí. Y después, ¿qué más? Con respecto a los bloqueos que dijiste de los nervios periféricos, ya sea el radial, el cubital o el mediano, los hacemos habitualmente como para dar analgesia posoperatoria, pero no como anestésico puro, por más que sepamos que que van a trabajar sobre un terreno inervado solamente por ese nervio. También por el tema de que en donde trabajamos, los trabajos son muy de poner isquemia, y entonces siempre dependés de un bloqueo plexual, y esto lo podés dejar para la analgesia posoperatoria. ¿Tá? Yo, así como tengo también así en una época, anestesias a nivel de la muñeca, ¿sí? Del mediano, radial y del cubital, hasta que tuve un problema de una neuropraxia en una paciente, de esas cosas que trabajaba con un cirujano que había estado en Francia y que le gustaba que hagan bloqueo de la muñeca para los túneles carpianos. Entonces ahí ya empezábamos a competir en lo que era la zona a actuar, ¿no? Porque él trabajaba sobre una zona sobre la que yo muy cerca pinchaba. Y recuerdo que en una paciente que ingresé con una aguja, no la hacíamos con eco en ese momento, ingresé con una aguja mosquito, y debo haber tocado el mediano, la rama superficial, ¿sí? Unos 4 traveses de dedo por encima del pliegue de la muñeca, y hizo una parestesia la mujer recordó eso. Yo por supuesto retiré, no voy a ser tan testarudo de inyectar en ese lugar, porque son las primeras cosas que aprendemos. Retiré, comencé, no sentía parestesia, inyecté, y después bloqueé el mediano más profundo, bloqueé el cubital y el radial. A las 48 horas me llamaron porque la mujer tenía una anestesia del nervio del tercer dedo, ¿sí? Por supuesto, en ese momento el tiro de los escopetazos vino para el lado de anestesia, aunque habíamos compartido, ya les digo, el terreno sobre el tratamiento sobre el mediano en cirujano, y yo había tenido lamentablemente la parestesia esa, que la mujer la recordaba, porque te juro que la recuerdan como nada, porque duele, ¿no? Entonces, bueno, terminó con una neuropraxia, la paciente terminó recuperando el tema, pero con muy mal momento para mí, y ahí te das cuenta muchas veces lo que es el trabajo en equipo, que no siempre es muy en equipo, ¿no? Cuando tenés algún tipo de problema, y en esto de la cirugía traumatológica con respecto al tema del tratamiento de los nervios y todo eso, hay que tener en cuenta que hay que ser muy cauto, porque corremos el riesgo de tener algún tipo de lesión nerviosa, para lo cual tenemos que estar preparados, ¿no? En ese caso, bueno, se solucionó bien, pero al cabo de 6 meses recién, ¿no? Mientras tanto, quedé yo como el malo de la película, y bueno, tenés que aceptarlo así. A pesar que después, bueno, hicimos una consulta con un colega, con el doctor Cantero, que pedimos tomografías, pedimos 1000 cosas por supuesto, toda neuroestimulación, buscamos toda la forma de ver qué pasaba. Había un engrosamiento o edema en la zona ¿cómo se llama? De donde pasaba el cubital por debajo del anillo, y bueno, también podía ser que de ahí hubiese tenido problemas, alguna alteración nerviosa, pero bueno, el tema siempre está que el escopetazo viene para nuestro lado. Eso es como una mala experiencia. Fue la última vez que hice bloqueos de la muñeca. No hago más. Me dejaron de gustar. Así que bueno, y después en lo que respecta al medio humeral, al acceso medio humeral, prácticamente no lo usamos, no está mal usarlo. Y después hay que también considerar, con respecto a los bloqueos periféricos, el tema de que hay muchos pacientes que cuando tienen, ¿cómo decirles? El brazo, si hacemos un supraclavicular y le ponemos ropivacaína en una dosis que le hacemos con la idea de dar la analgesia posoperatoria, pero el paciente tiene de 12 a 18 horas el brazo dormido, hay mucha gente que no le gusta y que siente disconfort con eso.
y que nos lo ha manifestado. Entonces posiblemente ahí habría que hacer un bloqueo supraclavicular con un anestésico de baja duración o que dure solamente lo que es la intervención en sí, al paciente lo operan sin dolor y vos en un nervio periférico le pones un anestésico de larga duración, pero que le permita, por ejemplo, flexionar el codo o la muñeca y que no tenga problemas, que solamente sea analgésico, no analgésico y sensitivo y motor también, ¿de acuerdo? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta y para eso sí hay que tener práctica en los bloqueos periféricos. Bueno, No sé si sirvió de algo lo que les dije. Sí, sí, perfecto. Gracias, Raúl. No, por nada. ¿Ustedes, Mauro, hacen algo diferente? ¿Hacen refuerzos ustedes? Bueno, ¿qué decir con la experiencia que tiene Raúl ahí? No puedo agregar demasiado. Lo único que yo les puedo transmitir en cuanto a lo que dice Raúl, que es muy cierto de bloquear el accesorio del braquial cutáneo, es que lo midan. Si tienen tiempo, como es un dermatoma, ustedes le pueden tomar la sensibilidad térmica al paciente antes que lo corten, porque es variable hasta dónde llega. Y hay pacientes que les llega hasta el codo y hay algunos que les llega hasta arriba, por eso no es que todos los pacientes van a necesitar el bloqueo. Entonces, si tienen tiempo, pueden medirlo. Y también depende de dónde es la incisión, porque como dice Raúl, tenemos una fractura del codo y la fractura del codo se hace con un acceso lateral y quizás el bloqueo en el lado interno no tiene mucho sentido. Entonces, yo les recomiendo que si tienen tiempo lo midan. Como es un dermatoma, lo pueden tomar con la temperatura. En cuanto a los bloqueos periféricos, la verdad yo no hago prácticamente. Yo cuando tengo que rescatar, habitualmente lo rescato en la axilar, en la axila. Como dice Raúl, es más de la época, yo los hacía cuando teníamos neuroestimulador, ahora ya me voy a la axila con el eco. ¿Y qué otra cosa? Bueno, algo del bloqueo de tobillo. La verdad, el bloqueo de tobillo, yo cuando salió la ecografía también empecé a mirar y no veía nada, o muy poquito, y la verdad que los hacemos sin ecografía, los bloqueos de garganta de pie. Un par de veces me han mandado pacientes con dolor crónico para bloquear el peroneo profundo, ese me he tenido que poner a leerlo de vuelta porque me he olvidado cómo se veían, y la verdad es difícil a veces distinguir, y es como decía Evelyn, tenés que buscar alguna estructura vascular para darte cuenta dónde tenés que inyectar, así que en líneas generales no me parece práctico, o sea, la ecografía no creo que haya agregado demasiado en el bloqueo de la garganta del pie. Y como decía Raúl también, en el tema de cirugías de pie, y como la mayoría lleva manguito, habitualmente buscamos ya un bloqueo del ciático popliteo y del canal de aductores, y abandonamos cada vez más el bloqueo de la garganta de pie, que además es muy doloroso, como dice Raúl también. Tienen que tener al paciente muy sedado para hacerlo y que sea más o menos confortable, así que digamos que es eso lo que les puedo aportar. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Sí, de acuerdo, lo que dice Mauro, totalmente de acuerdo. Hoy en día, bueno, dependemos nosotros muchas veces también al trabajar en equipos con gente que por ahí acepta o no acepta, o quiere o no quiere el tema del bloqueo del ciático, pero bueno, el ciático popliteo, yo prefiero que me hagan eso a un bloqueo del tobillo, como paciente te diría, ¿no? Es más confortable, ¿de acuerdo? Y para nosotros, en última instancia, la finalidad que sería ¿cómo decirte? La finalidad de la analgesia la vamos a tener cubierta, por supuesto. Sí, lo que sí, lo que ha ganado mucho, bueno, pero nos vamos un poquito del tema, ha ganado por lo menos en nuestros cirujanos de pie, ha ganado mucho terreno el tema del bloqueo con ecografía en el ciático y en el safeno, porque antes muchos de esos pacientes iban con raquidia, y hoy se está abandonando el tema de hacer una raquidia, y las cirugías de tobillo hoy son bloqueo más sedación, o del tendón de Aquiles y demás. Entonces,
cada vez más tratamos de evitar salvo que el manguito tenga que ir en el muslo, en general tratamos de evitar la raquidia, ¿no? Hemos tenido pacientes que se han ido sondados o han tenido una lesión de uretra, porque entre todas las complicaciones relacionadas al bloqueo, y bueno, estamos tratando de evitar la raquidia cuando se pueda en estos pacientes, sobre todo cirugías capaz que son ambulatorias, tratamos de ponderar más los bloqueos periféricos. Bueno. Guille, no sé, ¿algo más o cerramos? No, la verdad es que coincido mucho con lo que dice Mauro y Raúl, que hoy en día nosotros hemos aprendido a hacer los bloqueos de mano y de tobillo con reparos anatómicos, con un éxito yo no me animo a decir 100%, no fallan. Y cuando apoyás el ecógrafo realmente yo no he visto nada. Así que en general no los hago, y si los hago lo hago en forma con reparos anatómicos. Pero creo que exponerlo a punciones, múltiples punciones para un bloqueo de tobillo-mano, no sé si está bueno hacerlo ahora. Ya con todas las otras variantes que hemos estado aprendiendo, me parece que ya se ha dejado bastante de usar. Excepto capaz que un troncular para una falange, o algo muy selectivo, ¿no? Si no, creo que hasta no estaría bien visto hacerlo. Bárbaro, Guille. Así que bueno, Eve, muy buena la clase, así que bueno, terminamos. Bueno, gracias a todos. Muy Bárbaro. completo. Bien. Bueno, chao, gracias, muy Bueno, linda. perfecto. Bueno, nos Un seguimos abrazo viendo la para semana. todos. No, el lunes